del idioma guaraní, yo ni idea tenía que teníamos ese porcentaje todavía de guaraní hablante. Así mismo. Porque yo, por ejemplo, recorro todos los días eh, distintas partes del país, tanto región oriental y región occidental. Y yo pensé que más en el Chaco nomás ya lo que se hablaba más el idioma indígena, ¿verdad? Pero yo conozco bastante en la región oriental, más comunidades indígenas. Ya tuve la oportunidad de trabajar también con comunidades indígenas, ya en San Pedro, Concepción y Amambay, Ah, qué bien, qué bien. específicamente en la cordillera de la Amambay, así, ¿verdad? Entonces, como vos decís, profesor, muy bueno así ver a ellos también así como la costumbre de ellos totalmente diferente al nuestro. Entonces, eso sí se nota al llegar allí, cómo hablan, cómo te tratan, es totalmente diferente. Yo soy de profesión ingeniero agrónomo, ¿verdad? Ujú. Entonces, en la primera época, bueno, época de estudiante específicamente, trabajé en un proyecto eh, para ayudas a comunidades indígenas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para que puedan tener su huertita, todo eso así, ¿verdad? Entonces, ahí conviví con algunas comunidades, ¿verdad? Entonces, ahí supe que de cómo ellos son nómadas, ¿verdad? Ujú. Una época se va a una comunidad que no es, muchas veces que no es de la misma nación de ellos, como está diciendo el profesor, pero Ujú. ellos se van, Claro, igual. Ahí con ese pueblo va, pero a Yugo, a ver, así ellos andan. así Entonces, mismo. eso que quiero compartir un poco, profesor, también mi experiencia con los indígenas, ¿verdad? Excelente. A Guillermo Tendé, Esteban, muy interesante tu aporte y en general esa es la probable, voy a decir de esta manera, la ventaja que puede tener cualquier profesional aquí en la sala y más allá de la sala, cualquier universitario, de haber tenido, como en tu caso, contacto con pueblos indígenas, porque uno ve allí la realidad, más allá de lo que habitualmente, por muchos prejuicios, la gente a veces ya tiene una percepción negativa. Lo primero que es indio, salvaje, ignorante, cualquier cosa, ya estábamos iba y vea o ya peité se fuera. Sin embargo, cuando uno está con ellos, ve su vida cotidiana, uno encuentra gente común y corriente, muy noble, muy buena, porque allí uno quita ese mito de que son salvajes, de que pueden matarla a cualquiera, de que, bueno, tantas cosas se dijeron. Y bueno, esa es la posibilidad. Y lo nuestro apunta a eso, ¿verdad? Si nosotros, sobre todo como paraguayos, queremos siempre darnos a entender, queremos que la gente nos comprenda, que queremos que la gente nos interprete, imposible hacerlo sin el guaraní. Yo sostengo, y hasta que me demuestren lo contrario, eh, el Paraguay sin el guaraní no es Paraguay y el guaraní sin el Paraguay tampoco es guaraní, ¿verdad? Para entender al paraguayo hay que conocer el guaraní. Muchísimas, no quiero decir que el 100%, pero probablemente un 90% de todo lo que hacemos, todo lo que decimos, solamente se puede explicar desde la cultura guaraní. Aunque parezca una cosa rara lo que estoy diciendo, en la medida que nos toque en este momento ya hoy y en lo que dije ayer, en la medida que nos toque avanzar en el programa, vamos a ir convenciéndonos de eso, ¿verdad? De hecho, mi misión acá es mostrarles eso y de alguna manera, si es que había una idea errada, que con lo que les voy mostrando o vaya a mostrarles, ustedes puedan asumir un discurso, digamos, más interpretado de la realidad y a partir de eso, si vale la pena, a una opinión contraria, bueno, cambiar esa opinión por algo positivo. Bueno, a eso es lo que yo estoy apuntando acá con ustedes. Y le agradezco en este caso a los dos compañeros, acá Edgar y Esteban, ya por la participación. No sé, pregunto si hay alguien más que quiera preguntar, quiera decir algo y en caso contrario, continúo y como hicimos ayer, hasta el receso y después del receso otra vez un espacio para preguntas y respuestas. Pero ya por momentos agradezco la participación y el aporte
de Edgar y de Esteban, y también de Juan hace rato cuando escuché que hablaba y recordaba parte de la clase de ayer. Efectivamente hablábamos de 11 millones de guaraní hablantes o parlantes en todo el Mercosur de hoy, y que el epicentro de todo eso es el Paraguay. De hecho, nosotros en estos largos años de trabajo, lo que hicimos fue posesionar al Paraguay como el centro del guaraní, que siempre fue así, ¿verdad? Pero darle una visibilidad es lo que nosotros hacemos diariamente. Pero diariamente metemos el guaraní entre la gente, están los grupos de WhatsApp, están las otras redes sociales, Facebook, lo que era Twitter, que ahora es X, Instagram, TikTok. Bueno, todo eso son medios válidos, en este caso para promocionar, para difundir, para jerarquizar y para fortalecer al guaraní. Una lengua hoy apreciada en todo el mundo, requerida en todo el mundo, enseñada en las más importantes universidades del mundo. Hoy el guaraní cuenta con un respeto, yo podría decir hasta fuera de serie, ¿verdad? Después de haber sido por tantos años una lengua proscripta, prohibida. Bolivia a aprender me acatateo en duda que ani que reñe guaraní me reñe éramos guaraní men de yuruque reñe éramos guaraní men de campesino debe tener cuimba de cuña tabi y tabi ante reñe guaraní me hoy la situación cambió radicalmente y con todas estas muestras yo recién estoy empezando. Si lo que escucharon ayer ya les llamó la atención, bueno, lo que van a escuchar hoy y en lo que viene va a reforzar esa especie de asombro que muchas veces podemos sentir cuando escuchamos ciertas cosas que en algún momento no conocíamos. Y desde ese punto de vista, entonces, empiezo la clase de hoy haciéndoles esa especie de pequeña rememoración de lo de ayer, cuando hablamos sobre todo del guaraní, que está vigente prácticamente un poco más, un poco menos, entre 80 y 70% de la población del Paraguay se comunica en guaraní. Esos 11 millones que les decía son números oficiales manejados por el Mercosur y también conocidos en la UNESCO por la presencia del guaraní en la región. Yo les decía que además acá común en muchas partes del Brasil, que la gente hable guaraní, ¿verdad? Y yo tuve una experiencia unos años atrás, me habían invitado a dar una conferencia, bueno, lo hice por varios años en realidad, en la Universidad de Dourados, en Mato Grosso. Me tocó hacerlo también en Foz de Iguazú, en la UNILA, en fin, en varias partes, pero aquella de Dourados yo recuerdo de una manera muy especial porque había ido y ya cuando empezaba la conferencia, debo aclararles a ustedes, esa va a ser una gran diferencia entre ustedes que manejan mejor o manejan demasiado bien el portugués allí en la frontera y yo que soy una especie de aprendiz de todo lo que sea idiomas extranjeros, ¿verdad? Entonces había empezado la charla, tengo portugués, se ven portugués, y el auditorio había casi 300 personas, una cantidad, una convocatoria muy grande. Y en una de esas yo veo que alguien allá, más o menos por un poco más de la mitad del auditorio, alguien me levanta la mano, me pide la palabra, era un brasileño, y me dice en un castellano, con acento en portugués, me dice, le hago una consulta, me dice. Y sí, le digo, ¿usted habla bien guaraní? Y claro que sí, le digo. Y entonces él me dice ya en guaraní en esa parte, entra en guaraní, reñe eva y tereingo portugués, me dice. Y entonces me di cuenta que el auditorio en realidad estaba constituido por un montón, y no todos, guaraní hablantes, entre ellos varios nativos. Hablo de una universidad que tiene inclusive un programa de formación, una licenciatura en ciencias de la educación con énfasis en la interculturalidad.
muchísimas personas que viven allí en Mato Grosso hablan guaraní. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando vamos a encontrar en la zona, allí también en la frontera entre ustedes y el Brasil, es muy común no solamente el portuñol, sino que la mezcla del guaraní con el portugués. Pero esa mezcla del guaraní con el portugués me resultó más frecuente en Pedro Juan Caballero, en Capitán Vado, en Bella Vista Norte. Es muy fácil escuchar allí en pleno Pedro Juan o en Bella Vista Norte Icuacepineu, o Yajá Borracharía. He escuchado, por ejemplo, se me quedó pegado una vez viniendo de Bellavista Norte hacia ya de retorno a Asunción. Escuchaba yo una emisora de radio y una cachaca cantada en guaraní portugués, que en una parte, que es la parte que se me quedó para siempre, decía Yajata Lanchonete, Yajata Lanchonete. Bueno, esa mezcla existe y es la otra variedad, no solamente es portuñol, es también la mezcla del guaraní con el portugués. Y es muy frecuente. Apeamba ocha cañan de oye jaje tañan eretangua oye eva guaranime oye poco a beba guaranime a ombo asaba gemiando guaranime a pecha jape ombo yeje a portugués ni ereje. Bueno, ese hecho de tener como lengua materna el guaraní y usar, mezclar con el portugués en las circunstancias que sean necesarias. Eso vamos a ver acá en la región. Vamos a escucharle a un correntino, por ejemplo, hablar guaraní. ¿Qué tiene diferente? Casi nada, solamente la pronunciación. Ellos en vez de decir ya, se, sí, como nosotros decimos heishebe, heishupe, she, aipotá. Y el correntino dice normalmente che, heichebe, heichupe, chamigo. Esa variación es la que vamos a encontrar. Por lo demás, se entiende fácilmente el discurso. O el guaraní boliviano, donde ellos, en vez de poner el acento al final, porque todas las palabras del guaraní son agudas, esa es la razón por la que en guaraní no pintamos el acento final. Yo escribo guatá, cargo la voz pero no pinto. Digo carú, cargo la voz pero no pinto el acento. Digo guapí, cargo la voz pero no pinto el acento en la i. En cambio, los bolivianos, en lugar de acentuar en la última vocal, hacer de la palabra aguda, ellos hacen el acento llano. En vez de decir burubishá, como decimos nosotros, ellos dicen burubisha. En vez de decir, por ejemplo, Tupá, el nombre de Dios, ellos dicen tumpa, ¿verdad? En vez de, por ejemplo, decir ibibobo, ellos dicen ibibobo. En vez de decir capi irenda, dicen capirenda. Sin embargo, cualquiera que va allí y convive un tiempito, al poco rato va a hablar sin problema como hablan ellos. Es lo que en general ocurre con el español, que es la lengua. La lengua es española, o de origen es de Castilla, o castellano, por eso se le dice. Pero oficialmente la academia es la academia, Real Academia de la Lengua Española, no es de la lengua castellana. Y nosotros acá en nuestra Constitución se habla por eso que los idiomas oficiales del Paraguay son el español y el guaraní. Bueno, a partir de eso ocurre lo mismo con el guaraní. Hay una lengua guaraní que tiene sus variantes regionales, así como pueden hablar en el Brasil con un acento medio de portugués, o de lo contrario, en el caso, por ejemplo, de los correntinos con su cha-che-chi, o el caso de los bolivianos que le ponen el acento llano. ¿Qué ocurre con el castellano? Si alguno de los que estamos acá escucha a un español de España hablar español, pues va a decir, bueno, ese no es el que hablamos. Una pronunciación, si se quiere, totalmente diferente. La pronunciación, pero el discurso se entiende. Si yo le escucho a un porteño, acá porteño, uruguayo, es fácil escucharle decir cache, gallina, ¿verdad? Enseguida nosotros decimos, curepi. ¿Y por qué? Por la pronunciación. Pero todo el mundo entiende que al decir tengo dos gallinas, tiene dos gallinas.
y cómo, qué produce eso, y simplemente una especie de, para nosotros, una molestia al oído, porque no estamos acostumbrados a hablar de esa manera, porque esa no es la forma en que cotidianamente hablamos nuestro castellano. Si escuchamos a un chileno, el chileno habla pero rapidísimo, no sé, apuradísimo. Uno tendría que estar corriendo más o menos detrás de un chileno para entender el castellano de Chile, ¿verdad? Y otra vez con sus peculiaridades. Ellos en vez, acá nosotros mezclamos el castellano con el guaraní, allí por ejemplo ellos mezclan el mapuche también con el castellano. Seguramente muchos de ustedes saben que ellos en lugar de decir bebé, nació un bebé, en la casa tenemos un bebé, ellos dicen guagua, la guagua, y en femenino, la guagua. Es muy común en Chile, ellos no dicen bebé. Así como nosotros acá nos decimos niña o niña frecuentemente, decimos mitaí, llámale para hacer mitaí. Sí le pasa a mitad cuñaí que venga un rato, ¿verdad? Eso es muy nuestro. Y mitaí, mitad cuñaí son palabras guaraní. Uno escucha el castellano de Cuba, o en general allí, de la región, Puerto Rico y otros, y van a ver, por ejemplo, que ellos hoy tienen la costumbre de no pronunciar la R final. Convierten la R en L y dicen querel, querel, en vez de decir querer. Y bueno, ¿eso qué es? Y eso es un regionalismo. Eso mismo que ocurre con el castellano a nivel, digamos, de los distintos países donde se habla, convierte al castellano o al castellano hablado en cada país en una forma regional de hablar del castellano. Y acá ocurre lo mismo con el guaraní. En la gran región guaranítica, que incluye lo que hoy en día es el Mercosur, nosotros vamos a escuchar esas distintas maneras que tiene la gente de hablar en guaraní. Repito, con un acento de guaraní aportuguesado, del guaraní correntino, del guaraní boliviano, y acá mismo, de Guaí, Ñandabuitepe, algún guaireño en el buen sentido de la palabra, porque hay veces a alguna gente le choca también lo de Guaí, ¿verdad? Pero Guaí de guaireño, ¿verdad? El guaireño tiene su peculiaridad. Parece que habla cantando, no solamente el guaraní, sino también el castellano. Y rápidamente cualquiera que entre nosotros escucha hablar a un guaí, enseguida dice coaguaí. Pero ¿qué tiene más? El guaraní guaireño tiene ciertas características que no son comunes en los demás hablantes del Paraguay. Por ejemplo, hasta ahora hay abuelos, abuelas, papás, mamás allí en la zona del Guairá, yo conozco, ando mucho por allí, que dicen, por ejemplo, ayoarei, ayoarei. Eso es ayoahei para nosotros. Baigore ya pues ayoahei, nada, pairamos ayoahei. Ellos dicen ayoarei, ayoarei. Por ejemplo, cuando lavan la ropa, acá comúnmente la gente dice ayaoyohei, y ellos dicen ayaorei. Ayao, ao es de ropa, irei, ayaorei. Cuando se lavan los pies, o nos lavamos los pies, nosotros decimos ayepijei. Ellos dicen ayepirei. Bueno, es muy tradicional de la zona. Caazapá y Guairá probablemente sean los departamentos donde el guaraní tiene una característica fantástica, extraordinaria. Todavía un idioma muy bien hablado, con peculiaridades que solamente allí podemos encontrar. Con eso no digo que el resto sea un guaraní mal hablado, pero hablo solamente de características regionales. Por ejemplo, en esa zona del Guairá y Caazapá, cuando la gente se refiere al... dentro de un rato probablemente está pasando un poco ya el fresco inicial, el frío de la mañana, y dentro de un rato, quien más quien menos, aquí mismo entre ustedes, en el transcurso de la clase va a buscar su tereré mañanero, ¿verdad? Pero para eso, normalmente le ponemos al tereré lo que comúnmente todos llamamos pojañaná. Para ser más exactos, pojanuzá. Los pojañaná son las hierbas medicinales y otra vez pueden ser pojaacú, porque muchas de esas se utilizan como remedios calientes, ya de chupé, y que no se pueden mezclar con hielo, por ejemplo, en la creencia popular. Y por el otro lado están los llamados pojanuzá, que son refrescantes. Y ese hecho notable, en las zonas del Guairá y Caazapá, la gente suele llamarle no pojanuzá, le dicen pojapiroí.
y tienen toda la razón. Ñanembo piro da ñanemo onzaba. Sí, es que es refrescante, es ñanemo piro y ellos dicen poja piro en movimiento se poja piro eso. Ese es un aspecto de lo que les estoy mencionando con respecto a la manera de hablar. Mi abuela, que era de Casa Peña y dentro de Casa Pá de Yutí, ella nunca jamás aceptó, cuando yo le decía, jamás me aceptó la palabra ambaracayá para referirnos al gato, ¿verdad? En guaraní. Si yo estuve en la pepe en Embaracayá, ella ya me corregía y me decía, anda, Embaracayá, en Paraguay, guapella, huipá, me decía, tango Chivingo, pe anda, Embaracayá. Y hasta que murió, ella le llamó al gato Chiví. ¿Y qué es eso? Y eso es una característica regional. Un guaraní hablado y entendido de esa manera en esa región de entre Caazapá y Guairá. A eso me refiero cuando hablo de variedades regionales o dialectales, se le dice. Son como dialectos, usos particulares de la lengua de acuerdo a las regiones donde se habla. Bueno, eso tiene el guaraní, así como tiene el castellano, como tiene el portugués, como tiene el inglés. El inglés británico no es el mismo que el norteamericano o que el australiano, ¿verdad? Hay diferencias que tienen que ver con elementos medioambientales, hay diferencias que tienen que ver con tecnología, con modernidad, con un montón de factores. En el caso nuestro, una cuestión muy interesante desde ese punto de vista es que el guaraní de ahora incorpora un montón de elementos prestados. Quien más, quien menos, en algún momento, hablando en guaraní, va a decir, hay que ese Facebook. El paraguayo no dice Facebook, dice Facebook. Hay que ese Facebook hace llegar año mongueta. Facebook, entró Facebook así como un préstamo. Pero es un anglicismo. Quien más, quien menos, hoy forzado por esa fuerte presencia, esa penetración cultural despiadada del inglés, ¿verdad? Uno dice shopping, y cualquiera que habla guaraní dice, ya está shopping, allí ya no es simplemente el YGA, esa mezcla con el castellano, sino que hoy mezclamos con el portugués, en ese Icuache Pineu, ¿verdad? O podemos mezclar con el inglés, cuando usamos muchas palabras del inglés prestadas hoy. Ñamba apota full, escuché el otro día que decía, en lo que tradicionalmente en castellano la gente dice, vamos a trabajar a full. Y a full es trabajar con todo, intensamente. Pero usamos esa expresión del inglés, solamente que ahora incorporada al guaraní. Y eso, ¿qué es lo que nos muestra? Que tenemos un idioma vivo que, como idioma vivo, como cualquier idioma vivo, presta, como idioma vivo, es dinámico, hay palabras que hoy estamos usando y que probablemente sean como una especie de modismos. Pasa el tiempo y va a pasar al olvido. Yo les voy a decir acá una palabra que un tiempo probablemente muchos de los que están acá escucharon y usaron. ¿Por cuánto tiempo dijimos, por ejemplo, araca? Araca, mi amor, era una frase muy famosa, ¿verdad? Araca, hoy en día nadie dice más. Claro, al hablar yo puedo decir Araca de Yuta, Araca de Barejota, pero una abreviatura de Araca pues era Araca. Bueno, era un modismo. A cualquier cosa era Araca, Arejota, Araca, Yapoma, Araca, ¿verdad? Bueno, pasó el tiempo y esa palabra fue sustituida por otra que también ustedes van a recordar, que era el caso de Amontema. Amontema. Hoy la gente dice Amontema ya porque tiene que decir, pero anteriormente era muy frecuente. Oñemondaco es el Cagarupe Caraíja, Amontema. Amontema es algo perdido. Todo lo que en algún momento la gente podía expresar como un estado súbito, entonces era Amontema. Hoy día, por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, es muy frecuente entre los niños y entre los jóvenes una palabra
En realidad hoy está un poco ya desfasada, pero todavía se dice yarí, que yarí. Y la otra es que embarete. También tuvieron su tiempo. El bareté todavía está todavía en el ambiente. Pero hoy otra vez eso fue fue sustituida esa palabra por una frase que en cualquier lugar vamos a escuchar ante cualquier cosa. ¿Y cuál es esa frase? Porque son dos palabras, por eso es una frase de tabí. De tabí. Cualquier cosa en de tabí. De tabí. Hoy me de tabí ya ana. ¿Verdad? Ere paitema ya ana. Bueno, y esos son los modismos. Y son modismos en guaraní. Que al hablar castellano, inclusive alguien viene y me dice, vos sabés que ayer hubo una de tabí, yo le digo en guaraní. Él me va a entender. Es paraguayo. Sabe que de tabí es una frase de moda. Que es como decir, oh, caramba, es increíble. Eso en realidad es lo que quiere decir. No, en de tabí que ignorante. Es una acepción nueva que tiene la palabra, en de tabí. A algunos les gusta, a otros no les gusta, pero la cuestión es que es una frase que está instalada y que es usada en cualquier parte. Eso nos muestra, insisto, el vigor, la fuerza que tiene el guaraní en nuestro país, ¿verdad? Está en todas partes. Ustedes ponen un canal de televisión cualquiera, de los canales de aire, y van a ver que en todos ellos, sin ningún problema, en cualquier momento, se utiliza el guaraní. Yo suelo fijarme acá en los canales más abiertos, ¿verdad? Tipo Telefuturo o el SNT o la otra que es Canal 13, Unicanal, etcétera. Me refiero a los canales nacionales. Y no pasa un día sin que en algún momento del noticiero, alguna persona que interviene habla en guaraní. Y lo peor que pueda haber hoy es un periodista que no habla guaraní. Yo recuerdo a personas que hace años tuve la oportunidad de conocer y compartir con ellos. Uno de ellos era Víctor Benítez, era un yuruqui para mucha gente. Sin embargo, él hablaba guaraní. Y yo muchas veces le pregunté a él, Herbio, éramos guaraní, me dijo, entendemos, ay, me decía él. O sea, él tenía una razón concreta, él sostenía que hablando guaraní la gente le iba a escuchar, le iba a entender. Y efectivamente, más allá de los gustos, eso pasó con él. Uno escucha hoy a Óscar Acosta, habla guaraní, él es un fanático. Hablando claro, él varias veces organizó cursos de guaraní, tuve la oportunidad de dar varios cursos para la gente de Telefuturo, siendo él el gerente de la parte periodística. Él a todo el mundo le hace hablar guaraní. Entra el espacio que tiene con Arturo Rubín, donde Arturo hace todo lo que puede, pero tampoco Arturo rehuye. Hubiera sido drástico Arturo si decía, no, yo no hablo y no hablemos en guaraní acá. No, él, hablando todo atravesado, oñeja, y esa es una situación nueva muy importante, donde la gente hace el intento. Por eso yo recuerdo ayer y le decía eso a Camila, que vamos a tomar siempre la base cero para todos acá. Y vamos a hacer que ella y otros que por algún motivo no hablan o tienen cierta dificultad, se sientan cómodos acá y al terminar este módulo puedan expresarse y decir un montón de cosas en guaraní. De que vamos a hacer eso, vamos a hacer sin falta. Pero lo importante es que se sientan cómodos acá, que no sea esto como una camisa de fuerza para aquellas personas que por algún motivo o circunstancia de la vida no hayan aprendido y que hoy no hablen o no hablen bien. El hecho de que ustedes entiendan, por eso ayer la pregunta mía fue, ¿quiénes entienden pero no hablan? O ¿quiénes entienden pero hablan poco? O ¿quiénes entienden pero dice, no hablo porque hablo mal? Bueno, ese hecho de entender la lengua ya técnicamente significa un 80% de la lengua, que la lengua ya está aprendida. El que dice, yo entiendo, pero no hablo. Esa persona igual tiene 80% de la lengua. Es muy poco lo que le falta. Bueno, entonces, continúo. El caso de, justamente va a ser, no sé si ya fue, pero estaba visto que estaba en la nómina de profesores de este curso,
un capo, ¿verdad? Yo particularmente lo considero como una especie de monstruo intelectual en Paraguay, ¿verdad? Y es el doctor Benjamín Fernández. Benjamín habla, pero maravillosamente guaraní, o ñe'e guaraní, me. Oye, sacajabo ñe'e de guaraní, me. Y eso qué es lo que genera a nivel de medios de comunicación. A veces la gente dice, esa va esa Oscar Acosta ñe'e guaraní, esa va esa Benjamín Fernández ñe'e guaraní, me. Bueno, eso hace que la gente asuma como una cuestión positiva y diga, oye, no me va a parecer nañemo ahí. O ese y maite viaje, que lleve a ti añe a una cosa, saco a oye, va a parecer nañemo ahí. Bueno, hay en ese sentido un cambio muy interesante de la actitud, claro, actitud, no solamente aptitud, sino actitud de la gente, una actitud positiva que hoy vemos. Y eso les decía yo, se ve reflejada a nivel internacional. ¿Qué es lo que le llama la atención al mundo del guaraní? Y le llama la atención al mundo que hoy casi un 80% del Paraguay sigue hablando guaraní, cuando que la población nativa, indígena, dueña de la lengua guaraní, hoy apenas está representada en el 1,4% del Paraguay. 1,4. 140.000 personas nada más son indígenas hoy en Paraguay. 140.000. Y de las 140.000 personas nativas e indígenas, aproximadamente 100.000 nativos indígenas hablan guaraní. Pañita Veterá, Brigá Guaraní, Abá Guaraní, H, Guaraní Ñandeva y Guaraní Occidentales en el Chaco, las dos últimas. Ellos son los más numerosos en términos demográficos, en términos de población. Getavéjico y mi guaraní moñera, 100.000. Y fíjense, son 100.000 los nativos dueños de la lengua. Sin embargo, casi 5 millones de paraguayos, seguimos hablando guaraní sin ser indígenas. Mi abuela, mi abuelo, mi padre, mi madre, no, ya no fueron indígenas. Y muchísimos en la misma condición. Capaz que por allí encontremos a alguien que hoy tenga todavía una madre nativa indígena y un padre ya paraguayo. Pero ya no es común eso. Hace mucho tiempo esa etapa fue superada. Hoy los hablantes y los defensores del guaraní ya no somos nativos indígenas, somos paraguayos, somos mestizos. Y ese es el fenómeno que le llama la atención al mundo. ¿Cómo es que los dueños de la lengua están muriendo y por qué razón es que la lengua de ellos, que hoy son la absoluta minoría, cómo es que hoy esa lengua sigue siendo hablada por la mayoría del Paraguay? Y no solamente del Paraguay, acá de la región, del entorno en el cual estamos nosotros. Ese es el fenómeno no entendido. ¿Cuál es el otro aspecto no entendido? Es que, por ejemplo, los 11 millones de guaraní hablantes que estamos en el Mercosur, competimos con los 13 millones de quechua hablantes o quichua hablantes. Pero son más numerosos, ¿por qué? Porque geográficamente están en un territorio mucho más grande. El quichua se habla acá al lado nuestro, en Bolivia, se habla en Perú, se habla en Ecuador, se habla en Colombia, en Panamá y una parte de Venezuela. Y se calcula que son 13 millones. Pero ¿cuál es la diferencia entre esos 13 millones y los 11 millones que somos en el Mercosur? Que de los 13 millones de quechua hablantes del quechua, un 70% de esos 13 millones, 70% sigue siendo población nativa indígena. Nativa indígena. Quiere decir que estamos hablando casi de 10 millones y medio a 11 millones de hablantes del quechua que son nativos, siguen siendo indígenas. Y el caso paraguayo y de la región guaranítica tiene la diferencia allí. Ya los hablantes nativos son el 1 a 1,5% en la región, pero los hablantes en un alto porcentaje ya no son nativos indígenas. Ese es el fenómeno que llama la atención, ¿verdad? Y en este caso, ¿cómo es que una lengua que tenía que haber sido dominada, la lengua del conquistador fue el español, el castellano, y ya en tiempos de la colonia, al no poder catequizar los misioneros en castellano, recurrieron a las autoridades de la corona, explicaron la situación y dijeron acá es imposible cumplir con la misión porque todos son reacios al castellano, al español. Y entonces, en un proceso
digamos, de rápida acción política, la corona española dispone que los misioneros elijan la lengua más hablada en tiempos de la colonia en la región y que en esa lengua se haga la evangelización. Y así ocurrió. Allí ya se dio una primera derrota histórica del castellano. Estoy hablando de un hecho sociopolítico. No es así como dije ayer, esto no es un dicen qué. Hubo una derrota, por eso es que la corona, en particular acá la iglesia, tuvo que abandonar el castellano y optar por el guaraní. Y traducir traducir toda la cosmovisión cristiana al guaraní. Y fíjense en ese otro fenómeno histórico interesante. 1610, el año en que se instalaron los misioneros en el Paraguay para misionar, y me refiero a las dos órdenes más fuertes en su presencia en Paraguay, los jesuitas y los franciscanos, además los mercedarios y los dominicos, pero hablamos preferentemente de jesuitas y franciscanos. ¿Qué pasó? Y ellos redujeron, sometieron, palabras más, palabras menos, tomaron como esclavos a los indígenas y los mantuvieron en sus reducciones. Gente que toda la vida fueron monteses, y tuvieron que acostumbrarse al coihuá. El coihuá es el que ya tiene una vida sedentaria, el que se dedicó a cultivar la tierra, porque ayer yo les decía, ellos todo tenían en el ambiente y cuando agotaban la naturaleza en el lugar que estaban habitando, ¿qué hacían? Se mudaban. Ese nomadismo está sustentado en el tema del agotamiento de la naturaleza. Buscar otros lugares que hayan fructificado, donde pudieran encontrar frutos, miel y sobre todo pescado, peces para pescar. Cuando se instalan en las reducciones, donde estuvieron sometidos, tampoco fue un sometimiento muy cariñoso, Hay que aclarar eso porque todos los libros que leemos nos pintan la historia de color de rosa, ¿verdad? Que los indígenas fueron muy buenitos, que aceptaron todo, que no se molestaban por nada. Yo no sé cómo va a ser con ustedes si es que el día de mañana, sin ningún aviso, yo llego a la casa de cualquiera de ustedes, ustedes me reconocen por haber dado la clase y me reciben muy amablemente y me dicen, adelante profesor, acá está mi casa. Y allí sorpresivamente yo les digo a ustedes, no, en adelante esta es mi casa. Pero ¿cómo va a ser su casa si es mía, profesor? No, pero de ahora en más esta es mi casa. Y yo vengo y de ahora en más yo mando acá. Ya cuando le diga eso, imagina. Y yo en una de esas otras, dentro de la gentileza, ustedes me dicen, bueno, pues ya está acá, entonces tenemos desayuno preparado. Tenemos un rico café con leche, tenemos pan, tenemos manteca. Y adelante, profesor, ¿por qué no nos acompañan en el desayuno? Entonces yo le digo, no, de hoy en más, nada que ver café con leche. Directamente cocido, y preparen unos cuantos mbejú, porque nada de pan ni nada de manteca. Pero profesor, nosotros nunca tomamos cocido, tampoco comemos mbejú. Bueno, y eso que me importa a mí, de ahora en más, tomamos cocido y comemos mbejú. Y continúa un poquitito más la actividad en la mañana y me dicen, bueno profesor, yo tengo que irme, tengo trabajo, le dejo acá y que pase un buen día. Y cuando están por salir al portón, yo le digo, no, un momento, de hoy en más ya no hay trabajo. De hoy en más nos quedamos acá en la casa y acá vamos a trabajar. Pero profesor, tengo 30 años trabajando, me estoy por jubilar. No me interesa. De hoy en más, acá en la casa. Al cabo de terminar de decirle eso, ustedes me van a echar a patadas de su casa. Pero, de hecho que no les va a gustar. Imaginen ese mismo escenario a un grupo numeroso de indígenas teniendo que ser sometidos a tradiciones culturales distintas o diferentes. Pese a eso, los reducidos comenzaron a demostrar su capacidad y una gran capacidad artística. Ellos fueron prácticamente los constructores de esos templos, algunos de ellos que todavía hoy están en pie, como el caso de la reducción de Trinidad en Itapúa o la de Jesús también en Itapúa,
prácticamente todas las otras ya se perdieron, entre ellas la de Encarnación, de la que no quedó absolutamente nada. Y entonces hicieron las imágenes, esas obras, pero de escultura fabulosas, unas réplicas impresionantes que hacían los indígenas, grandes artistas. Aprendieron de la música religiosa, cantaban, en fin, gente con una capacidad impresionante. ¿Y cuánto tiempo estuvieron? De 1610 a 1767 cuando fueron expulsados. Calculan ustedes 150 años. 150 años es mucho tiempo. Ninguno de nosotros vive 100 años. Y feliz de aquel que alcanza 100 años, ¿verdad? 150 años, ¿y qué pasó al cabo de los 150 años? Son expulsados en 1767 los jesuitas y pasaron 6 generaciones de 25 años. 25 por 6 son 150. 6 generaciones de indígenas que inclusive ya nacieron y crecieron y vivieron allí, bajo la reducción. Y lo lógico hubiera sido, por parte de los indígenas, decir, pero estas construcciones son de piedra, son hermosas, tenemos acá todas las comodidades, tenemos cama, tenemos una cocina, estamos abrigados. Sin embargo, ¿qué ocurrió? 150 años después, esos indígenas reducidos volvieron al monte. Y allí hay un primer punto que vale la pena recordar. Los guaraní nunca construyeron el material. Nunca. Todas sus construcciones siempre fueron precarias por aquello que les decía a ellos, siempre con la creencia de que no somos para acá, que este no es el final, que la vida final viene después de esta en la tierra, en el famoso Guimarané que ayer les expliqué. Entonces, ellos nunca construyeron. Yo quiero que ahora salgan a buscar en esas comunidades auténticamente indígenas y difícilmente encuentren algo construido en material. Me refiero a ladrillos, a piedras, etcétera, de historia. Y en 1767 los indígenas al poco tiempo abandonan las misiones. Y por muchísimos años, hasta hace 2 o 3 años en que la palabra ruinas fue prohibida, porque ruina significa derrota política. Entonces hoy hay que decir misión, las misiones. Ya no hay que decir ruinas. Hoy en día está prohibido en el léxico decir ruinas jesuíticas. Busquen ustedes qué es una ruina. Y ruina es todo lo que cayó. Y si ustedes en algún momento sacaron una fotografía de lo que fue hasta hace poco, en que se decidió rescatar y restaurar lo que quedaron de esas ruinas, ustedes van a ver unas imágenes, una fotografía dentro de allí, La Maraña, de Ñanandí, allí quedó parte de lo que alguna vez fueron las famosas misiones jesuíticas y también las franciscanas. Entre jesuitas y franciscanos, los franciscanos tuvieron una actitud más acorde con la tradición guaraní, pues ellos mantuvieron los nombres en guaraní. Quedaron Caazapá, Yutí, Atirá, Capiatá, eran las reducciones franciscanas. En cambio, los jesuitas hicieron un cambio radical. Los lugares que tenían nombres en guaraní pasaron a recibir el nombre de algún santo. Bueno, todo eso en este análisis simplemente para poner ante los ojos de ustedes y a partir de lo que estoy comentando y de las muchas informaciones que van a encontrar con carácter objetivo, con base documental, uno puede fácilmente hacer ciertas inferencias. Decir, bueno, en realidad acá ocurrió esto y al ocurrir eso que ocurrió tiene políticamente este significado. Bueno, entonces yo les insisto en esto que acabo de comentar para también justificar por qué en este momento el guaraní es la lengua más apreciada, más que el quechua inclusive, más que la aymara, porque en el orden, digamos, en una especie de ranking de lenguas más valoradas, está el guaraní, está el quechua, el aymara y el mapuche. Son, digamos así, del número 1 al número 4. Y después están las otras lenguas.
Se calcula que cuando acá, en tiempos de la conquista y la colonia, todavía en el inicio de la colonia en América, casi habían 1000 lenguas. Se habla de 927, otros dicen 930 lenguas diferentes. Y resulta que hoy día, en nuestros 500 años, que han sido también años nefastos para los pueblos nativos de América, hoy quedan aproximadamente 250 lenguas. Casi el 75% de las lenguas de América han desaparecido. Y hoy existen lenguas, en el caso de Bolivia, hay una pareja, un hombre y una mujer, que ya tienen la tercera edad, son los únicos hablantes de una lengua que todavía sobreviven esas dos personas en Bolivia. Contándolos a ellos y a todos los que puedan tener 100, 200, 500 hablantes, estamos hablando de unas 250 lenguas diferentes. Cuando digo lenguas me refiero a la lengua como tal, no me estoy refiriendo a las naciones, a los pueblos, porque si yo digo guaraní, están los guaraní Mbuigá, los guaraní Aché, los guaraní Painta Vitená, los guaraní Abá guaraní, los guaraní occidentales y los guaraní Ñandeva. Son 6 naciones, pero la lengua común es el guaraní. Yo estoy contando las lenguas, no estoy contando las naciones, los pueblos indígenas. Bueno, y son 250. Han desaparecido 750. Y en el ranking, repito, de las lenguas más promocionadas de América, hoy día el guaraní es la más reconocida en el mundo. Se enseña en universidades de la Argentina como la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Rosario, acá en la zona de frontera, la Universidad Nacional de Misiones, la de Corrientes, la Universidad Nacional de Formosa, la Universidad Nacional de Jujuy. Tienen cátedras de guaraní. ¿Dónde más? En el Brasil, allí tienen ustedes pegados, ustedes la UNILA, la Universidad de la Integración Latinoamericana, que tiene una cantidad impresionante de estudiantes, y allí se enseña guaraní desde su inicio. Yo tengo un amigo muy querido que es profesor allí, el profesor Mario Villalba, y les contaba recién lo de Mato Grosso, en Dourados, y también en Florianópolis, y también en São Paulo, nada más y nada menos que en la USP, dan clases de guaraní. Justamente la institución de la que yo formo parte, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, estuvo desarrollando cursos de guaraní para la Universidad de São Paulo, para la USP. Donde más, y en Estados Unidos, donde más en Europa, en España, en la Universidad Autónoma de Madrid, en la más grande universidad respetada en el mundo, la Sorbona, hay unas cátedras de guaraní. Es más, en la Sorbona hay un departamento que promociona el guaraní, y una profesora que vino al Paraguay a aprender guaraní, se quedó acá más o menos 5 años. Ella se llama Capuchine Boudin, es muy conocida, y es la responsable, siendo ya ella francesa, de dictar las clases de guaraní. Originalmente, esas primeras clases fueron dadas por Augusto Roa Bastos, luego de él por Rubén Vareiro Saguier, y a él se sumó un argentino que es el doctor correntino, el doctor Silvio Liuzzi. Bueno, ellos son los que dan clases en guaraní. Y gracias a la Universidad de París, allí en la Sorbona, por ejemplo, tenemos la reedición de esta obra fabulosa del padre Antonio Ruiz de Montoya. Esta es la edición de 1640, del año 1640, el arte y vocabulario de la lengua guaraní. Esto trae un libro, una especie de obra en la cual se comenta la versión original. Y este libro que hace el comentario, obra del doctor Silvio Liuzzi, de este correntino que, repito, hace años se dedica a promocionar el guaraní en la Universidad de la Sorbona. Creo que por allí va a aparecer Silvio Liuzzi, y este es el libro más fino que comenta todo lo que todo lo que en 1640 Antonio Ruiz de Montoya publicaba. ¿Por qué este libro, que es arte y vocabulario? Y acá es donde Ruiz de Montoya estructura la lengua guaraní
y explica cómo se tiene que hablar guaraní. ¿Era para los indígenas? No, era para los misioneros que iban llegando al Paraguay y que necesariamente tenían que conocer guaraní. Es de 1640 y esta obra hoy en día está disponible. Ustedes entran en internet y pueden descargar este libro completo. O si quieren, esto está disponible en las librerías. Es gracias a la gente de la Sorbona y en particular a esta profesora cuyo nombre es Capuchina Baudin. Hoy se enseña en la Universidad de Mainz en Alemania, donde el doctor Wolf Lustig pasó a la historia del guaraní porque fue la primera persona que creó un sitio en internet para la lengua guaraní. Y no fue en Paraguay, fue en Alemania. Él, siendo profesor de la Universidad de Mainz en Alemania, creó el primer sitio para la lengua guaraní en internet en 1995, gracias a un alemán fanático del guaraní. Y no solamente crea el sitio, sino que bautiza, le pone nombre en guaraní a internet. Él fue el que propuso y quedó la palabra ñandutí, que para nosotros es un tejido y que representa la tela de araña, la tela araña. ¿Por qué? Porque él en ese momento decía que internet era parecido a una tela araña. Entonces él le bautiza y dice, internet en guaraní es ñandutí. Y quedamos en eso hasta hoy. Cualquiera que entra a internet dice, ¿qué es esa ñandutí? Ñandutí es internet. Bueno, esta primera parte de esta jornada de hoy es un poco para darle un sustento más actual, dónde se habla, cómo se habla, qué diferencia hay entre lo que la gente a veces quiere decir, bueno, pero se habla de una manera acá, otra manera, y las lenguas son así. Las lenguas tienen variedades dialectales. Cuando los territorios son amplios, siempre va a haber un proceso de diversificación. Eso ya empieza la famosa historia de la Torre de Babel. A medida que se separaban las poblaciones, se alejaban unas de otras, iban surgiendo variedades dialectales y nuevas lenguas después. Bueno, eso es lo que tenemos hoy. Vimos cómo el guaraní está presente en América. Es una lengua muy apreciada. El guaraní tiene hoy la característica que es hablada por una cantidad tremenda de individuos que ya no son nativos. A diferencia del quechua, que todavía en los 13 millones de hablantes tiene un 70% de población nativa indígena. Y finalmente, la mención que hice de en qué universidades del mundo se enseña el guaraní. No mencioné algunas, en Italia, en Suiza, en Checoslovaquia y también en Japón, donde hoy día hay cátedras de guaraní. Vamos a tener un receso de 15 minutos. A la vuelta, un espacio para consultas, comentarios y después vamos a la recta final ya para terminar la clase, esta segunda clase de hoy. Dejamos acá por 15 minutos y volvemos menos cuarto, en 15 minutos. 9:28, 9:45 volvemos a la clase, ¿sí? Entramos entonces en un receso.